Nadie en ese mercado podría haber imaginado lo que estaba a punto de sucederle a Danica Evans ese martes por la mañana. Era un lugar sencillo, en un barrio de clase media baja de Atlanta, donde solía pasar a comprar algunas cosas rápidas después de dejar papeles en la oficina del defensor público local. Se había convertido en rutina. A Danica le gustaba ese mercado porque era más tranquilo, menos pretencioso y porque podía caminar por los pasillos sin que nadie la siguiera con la mirada. Cito, menos hasta ese día. Acababa de coger una bandeja de fruta, había pasado por el pasillo de productos lácteos y ya se dirigía a la caja cuando sintió un toque en el hombro. Dos guardias de seguridad, un hombre blanco mayor y un hombre negro joven de aspecto incómodo, le pidieron que los acompañara. Dijeron que el gerente quería hablar con ella. El mayor ya la trató como culpable. La más pequeña ni siquiera la miró a los ojos. En la estrecha habitación trasera, el gerente señaló unas imágenes, borrosas de una mujer negra con el pelo suelto, guardando algo en su bolso. Ni siquiera sonaba como ella, pero nadie allí parecía dispuesto a escuchar. Cuando ella empezó a explicar, a decir que era abogada penalista, que podía comprobar dónde estaba en el momento de ese vídeo, se rieron. Uno rió nervioso, otro con desprecio. La policía no tardó mucho en llegar. Dos hombres armados y uniformados la trataron como si estuvieran deteniendo a un ladrón profesional. Mostró su credencial del colegio de 1900. Abogados, intentó mantener la calma, pero todo dentro de ella temblaba. No era solo el miedo a la prisión, era ira, la humillación, el hecho de que, una vez más, nada de quién era ella parecía importar. De nada servía tener estudios, antecedentes limpios, llevar blazer y zapatos cerrados. Para ellos, en ese momento, ella era solo otra mujer negra atrapada en el acto. El frío de la celda fue el primer golpe real. Danica nunca imaginó que pasaría por algo así, especialmente con la experiencia que tuvo. Como abogada, trató con personas que atravesaban situaciones difíciles, pero nunca se había sentido tan vulnerable. El espacio era pequeño, mal iluminado, y el olor a humedad en el aire parecía abrazarte con una crueldad silenciosa. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, el sonido del metal golpeando la pared fue como un peso en su pecho. Intentó respirar profundamente, pero su cuerpo no cooperaba. Era la sensación de quedar borrado, reducido a un número, a un registro. La realidad de que su vida, hasta entonces bien controlada, había dado un vuelco. Se fue gestando allí, en ese lugar. Aún no había asimilado del todo la idea, pero ya sentía que con cada minuto que pasaba, algo en su alma se estaba rompiendo. Las horas que siguieron fueron una mezcla de silencio y ruido. La presión psicológica era inmensa. Danica sabía lo que el sistema le hacía a personas como ella, pero nunca lo había experimentado de primera mano. Las risas de algunos policías que pasaban por la celda, los comentarios sobre que ella era un caso más de una minoría complicada, e incluso la ironía con la que la trataban, hacían todo aún más insoportable. Ella intentó mantener el control, pero había algo dentro de ella que empezaba a rebelarse. La idea de ser tratada como una criminal común, sin que nadie siquiera cuestionara su inocencia, la consumía. A medida que pasaba el tiempo, no podía evitar pensar en las mujeres que estaban allí, por delitos mucho menores, y en los hombres negros que eran encarcelados todos los días sin ningún motivo, sin justicia. Esa celda no era solo una prisión física, era la prisión de un sistema que no quería escuchar a los que estaban allí. Marcus Legrand se enteró del arresto de su hija poco después de que la llevaran a la celda. La primera reacción fue de shock, la segunda, una ola de ira y desesperación. Él siempre le había ordenado que se mantuviera firme, que fuera impecable en todo lo que hiciera y que nunca diera lugar a cuestionamientos. Pero, en ese momento, la hija, una abogada respetada, estaba siendo tratada como una delincuente común. Las palabras de Danica sobre cómo la policía ignoraba su profesión y sus derechos resonaron en su mente. Él, que había pasado años trabajando tras bastidores, ocultándose del poder para evitar conflictos, ahora se veía obligado a actuar de una manera que nunca imaginó. Su teléfono estaba inundado de mensajes, pero el único que realmente importaba era el de Black Harborough, el fiscal estatal que había sido compañero de clase de Danica en la universidad. «Necesitamos hablar. Esto no es solo un caso», decía el mensaje. No había más tiempo que perder. La noche le pareció eterna a Danica.
La incomodidad de estar en esa celda no era solo física, sino una presión constante en su mente. El sentimiento de impotencia se apoderó de ella de una manera que nunca antes había experimentado. Toda su vida había estado guiada por el esfuerzo de destacarse, de ser escuchada en un mundo que silenciaba sistemáticamente a las mujeres negras como ella. Pero ahora, en lo profundo de esa prisión, ella era solo otra voz amortiguada por la máquina. Intentó concentrarse, recordar su entrenamiento, lo que podía hacer para salir de esa situación, pero la verdad era que su razonamiento estaba nublado por la humillación. Era como si cada uno de los insultos que había escuchado esa noche tuviera el poder de disminuir un poco más su capacidad de luchar. Sabía que necesitaba una estrategia, pero la ira y la desesperación le dificultaban pensar con claridad. A la mañana siguiente, el sonido de las botas de los guardias en el pasillo trajo a Danica de vuelta a la realidad. Venían a llevarla a la audiencia. Las mariposas en su estómago eran incontrolables, una mezcla de miedo y presión intensa, como si fuera al banquillo de los acusados de un tribunal invisible, donde su único delito era ser quien era. Mientras la escoltaban hacia la sala del tribunal, las puertas se abrieron y la empujaron hacia adentro, sintiendo el peso de las miradas de los presentes. Todos parecían esperar que fracasara, que creyera en las reglas del sistema que, en el fondo, ya había decidido su destino. Pero algo dentro de ella estaba cambiando. Ella ya no era solo la abogada que trataba con el sistema. Ahora ella era el sistema en carne y hueso, luchando contra su propia destrucción. El juez Franklin Bannon estaba sentado allí, imperturbable, con su toga dispuesta como si fuera un manto de poder absoluto. No pareció sorprendido de ver a Danica frente a él, como si ya supiera que ella era solo otra pieza de un gran juego. Bannon era el tipo de juez que tomaba decisiones incluso antes de escuchar a las partes. Tenía su propia versión de justicia, una versión despiadada, donde los negros siempre eran culpables hasta que se demostrara su inocencia, e incluso entonces, la inocencia parecía no significar nada. Danica no le tenía miedo, pero sentía el peso de cada palabra que pronunciaba. Ella podía sentir que él ya la había juzgado, incluso antes de que hiciera cualquier defensa, pero lo que él no sabía era que ella estaba a punto de cambiar las cosas, no con un gesto dramático, sino con la calma de quien ya sabe la batalla que está a punto de librar. Cuando el juez empezó a hablar de los crímenes graves de Danica, ella intentó mantener la compostura. Sus palabras fueron duras, sin ningún interés en la verdad. Se refirió a ella como la sospechosa, sin usar nunca su nombre, como si fuera solo un número en su habitación llena de casos. Pero Danica, aunque su corazón palpitaba aceleradamente, ya no sentía miedo. Lo que la hizo sentir una punzada de ira fue la forma en que Bannon ignoró cualquier duda sobre su culpabilidad. No importaba cuánto repetía que no había cometido ningún delito. Para él, ella ya era culpable por ser quien era. El ambiente estaba tenso, como si todos supieran que este sería un momento crucial, pero nadie quisiera interferir en él. La impunidad flotaba en el aire. Sin embargo, Danica ya no estaba sola. Ella sabía que incluso sin decir una palabra, el peso de la verdad comenzaba a acumularse a su alrededor. Fue entonces cuando se oyó el sonido de la puerta abriéndose de nuevo y la figura de Marcus Legrand entró en la habitación. Danica no lo esperaba allí, pero ver a su padre, con la inconfundible postura de alguien que siempre había tratado con el poder y la política, le produjo una extraña sensación de alivio. Él no estaba allí simplemente para acompañarla. Marcus Legrand entró con la confianza de alguien que sabía que la batalla estaba a punto de cambiar de nivel. El inspector Black Harborough lo seguía de cerca, y una de las últimas cosas que vio Danica antes de que la llamaran fue la presencia de un periodista con una cámara apuntándola. Algo estaba a punto de suceder y ella ya no tenía control sobre ello, pero de repente sintió que no era necesario. Su padre sabía cómo manejar la situación, y si había algo que Danica había aprendido de él, era que cuando sabes que tienes razón, no tienes que gritar para ser escuchado. Era hora de actuar, y la acción estaba a punto de desencadenarse. Marcus Legrand se levantó del banquillo con una calma casi desafiante. Su mirada recorrió toda la sala, tocando al juez Bannon, a los abogados presentes y finalmente a Danica, que todavía estaba frente al tribunal, esperando su sentencia. No necesitó decir una palabra para que todos supieran lo que estaba a punto de suceder. Aquel hombre que siempre
Había mantenido su posición en silencio. Tras bastidores, ahora se preparaba para invadir el espacio donde se tomaban las decisiones. Fue como si el sistema, tan seguro de su impunidad, finalmente hubiera sido sacudido por un peso que no podía controlar. La tensión en la sala aumentó. Las expresiones que antes eran desinteresadas, ahora empezaron a cambiar. Marcus se acercó, abrió una carpeta llena de documentos y con un simple gesto, los colocó sobre el escritorio del juez. Bannon dudó por un momento, como si no supiera qué hacer ante esta invasión. Miró los papeles, luego a Marcus y finalmente a Danica, como si intentara comprender qué estaba pasando, pero ya no había lugar para preguntas. Marcus no estaba allí para disculparse ni para dar explicaciones. Él estaba allí para hacer que el sistema respondiera a lo que hasta entonces había ignorado, y lo que había en los papeles era más que una defensa. Era una prueba de que Danica era inocente, de que su arresto había sido una farsa. Más que eso, eran evidencia de cómo el juez Bannon, en sus despiadadas decisiones, se había convertido en parte de una red de injusticia que ya no podía silenciarse. La sala del tribunal quedó en un silencio absoluto. El sonido de las páginas de Marcus Legrand al ser pasadas parecía resonar en cada rincón, incrementando aún más la tensión. Danica miró a su padre, sintiendo una mezcla de alivio y una extraña sensación de no pertenencia. Ella nunca quiso que él tuviera que exponerse así, pero ahora lo entendía. Ya no se trataba de defenderse, se trataba de exponer todo lo que estaba mal en el sistema en el que vivían. La sensación de ser parte de algo más grande la envolvió de repente. Ella no estaba sola. Su padre, Black Harborough, e incluso el oficial penitenciario Ramírez, estaban allí con ella, cada uno desempeñando su papel en un rompecabezas más grande. Su fuerza se entrelazó con la de ella, y fue como si, en ese momento, el peso de años de silencio e invisibilidad finalmente se levantara. El juez Bannon parecía aturdido. Él, que estaba acostumbrado a sentenciar vidas sin cuestionamientos, ahora se encontraba confrontado directamente. Lo que Danica no sabía era que detrás de esas pruebas, esos testigos y el apoyo de Marcus, había algo más. Una red de corrupción que involucraba a autoridades y prácticas judiciales que nunca habían sido investigadas a fondo. Bannon miró los papeles. Intentó hablar, pero las palabras se le escaparon. Toda la sala esperaba su respuesta. Pero, en el fondo todos sabían que ya no podía actuar como antes. El sistema que lo había sostenido ahora se desmoronaba bajo el peso de la verdad. Marcus Legrand, tan tranquilo como siempre, miró directamente a Bannon y en voz baja, dijo: «Ahora, ¿tienes algo que decir sobre esto?». El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier grito. Bannon parecía perdido, incapaz de lidiar con lo que estaba sucediendo frente a él. Miró el papel, luego los rostros que lo rodeaban, como si tratara de encontrar una salida, una forma de mantener el control. Pero ya no había margen de maniobra. La evidencia era demasiado clara, y el apoyo que ahora tenía Danica no provenía solo de su defensa, sino de una poderosa red que no sería silenciada. Sintió una extraña sensación de empoderamiento mientras observaba al juez vacilar. Él había sido el pilar de un sistema que siempre la había visto como inferior. Pero aquí, en ese momento, ella estaba derribando ese pilar. El miedo que la había perseguido toda la noche había dado paso a una sólida determinación. Ella ya no era una víctima. Fue un cambio y nadie podía ignorarlo. El juicio, que hasta entonces parecía una formalidad, se convirtió rápidamente en un espectáculo público. Los periodistas presentes comenzaron a tomar notas frenéticamente y las cámaras empezaron a captar cada movimiento, cada palabra. La verdad estaba siendo expuesta no solo ante el tribunal, sino ante todos los que estaban observando. La imagen de Danica, de pie contra el sistema, con las manos atadas solo por las esposas de una justicia defectuosa, se estaba transformando. Ella ya no era una abogada de víctimas, sino una mujer que luchaba por algo mucho más grande que su libertad. Por fin la estaban escuchando. Y en ese momento, con el peso de la verdad de su lado, Danica comprendió que su lucha no era solo por ella. Se trataba de todas las personas que habían sido olvidadas por el sistema, de todas las personas cuyo rostro había sido ignorado por la sociedad. Lo que comenzó allí fue una revolución silenciosa que no podía detener, aunque quisiera. Cuando Bannon finalmente se levantó de su silla, ya no había la arrogancia que siempre lo había definido. Miró a los jurados,
luego a los otros miembros del tribunal, y su postura tambaleante indicaba que sabía que las cosas estaban fuera de su control. Danica, por un momento, sintió una ligera sensación de victoria, pero pronto fue invadida por una extraña calma. Nada podría volver a ser lo mismo. El juez, otrora una figura autoritaria, ahora quedaba expuesto al mundo por su propia injusticia. Y esta exposición no solo fue un reflejo de su fracaso, sino también del sistema que representaba. Marcus Legrand, con su confianza inquebrantable, había demostrado al mundo que incluso los poderosos, cuando se enfrentaban a la verdad, ya no podían ocultarse. La sala del tribunal parecía un microcosmos de lo que ocurría afuera, en cualquier otra parte del país, donde otros como Danica, silenciosos e invisibles, finalmente comenzaban a ser escuchados. El impacto de la audiencia resonó de inmediato. La prensa, que antes solo estaba allí para cubrir un caso, ahora prestaba atención a ese momento histórico. El propio juez parecía marchitarse a medida que se desenterraban pruebas una tras otra, pero Danica no se permitió saborear todavía la victoria. Ella sabía que esta batalla era solo una parte de algo mucho más grande, mucho más complejo. El racismo institucional no se erradicaría con una simple derrota judicial. Lo que sintió mientras miraba a su alrededor fue el peso de todos aquellos que la habían estado esperando, quienes ahora veían una voz en ella, pero también sintió el peso de su propia humanidad. Ella no era solo la abogada que derribaba un sistema roto. Ella era una mujer, con defectos, con miedos, con angustias. Y en ese momento, la lucha se volvió más personal que nunca. Cuando finalmente el juez se dirigió al estrado, su fallo, como era de esperar, fue absolutorio. Pero la palabra absolución sonaba hueca, como si ya no se tratara de una decisión de Bannon, sino de una imposición de lo inevitable. Miró a Danica, pero ya no había en ella la autoridad que solía exudar. Ella, por su parte, no sonrió. No se sintió libre inmediatamente, porque sabía que lo que acababa de suceder no era solo una victoria personal. Fue el primer paso de una batalla mucho más grande. El dolor y la humillación que había experimentado durante las últimas 24 horas todavía estaban frescos en su memoria, pero ahora había algo nuevo, una comprensión profunda de cómo el silencio, la aceptación pasiva, habían permitido que todo esto continuara durante tanto tiempo. Ella ya no quería vivir así. Ella ya no quería permitirse ser parte de un sistema que la subestimaba constantemente. Su libertad ya no le bastaba. Ella quería una justicia que se extendiera a todos aquellos que habían sido silenciados, olvidados y marginados. Cuando finalmente liberaron a Danica, salió de la habitación con un peso sobre sus hombros, pero también con una ligereza en su corazón. Marcus la estaba esperando en el pasillo. No dijo nada inmediatamente, pero la mirada en sus ojos lo decía todo. Él sabía que ella ya no era la misma. Ella también sabía que no podía regresar. La pelea apenas comenzaba ahora, pero en ese momento, respiró profundamente, y por primera vez en mucho tiempo, Danica sintió que, a pesar de todo lo que había pasado, había encontrado su voz de nuevo. La justicia, para ella, ya no sería solo una profesión, sería tu misión. Ella ya no estaba dispuesta a silenciar sus convicciones por conveniencia, ni a aceptar que el sistema continuara aplastando a quienes más necesitaban ser escuchados. Lo que sucedería a partir de ese momento era impredecible, pero una cosa estaba clara. Ese día había cambiado todo, y ella nunca volvería a ser la misma. El impacto de la audiencia continuó resonando mucho después de que el juez se marchara y la sala finalmente se vaciara. Danica sabía que su historia se convertiría en un símbolo, pero también sabía que ejercería una presión aún mayor. Ya había sido observada por muchos durante ese día, pero ahora, con su libertad ganada, la sensación de ser vista de una manera que nunca antes había experimentado era al mismo tiempo liberadora y aterradora. Las cámaras, los periodistas, las nuevas exigencias de entrevistas y declaraciones. Todo aquello empezaba a tomar forma, como una carga que no estaba segura de estar preparada para llevar. Sin embargo, por más pesado que fuera el peso de la atención, Danica ya sabía que su papel había cambiado. Ya no podía esconderse más. Ella ya no era anónima. Con cada paso que daba, su camino se entrelazó con la lucha de tantos otros. Mientras caminaba por el pasillo con Marcus, la mirada en sus ojos la hizo reflexionar sobre lo que acababa de suceder. Él,
que siempre creyó que podía cambiar el sistema desde dentro, ahora veía el impacto de su hija enfrentándose a la máquina de frente, sin importarle las consecuencias. La miró con silenciosa admiración, pero también con el pesar de quien sabe que ese momento representaba algo irreversible. Se miraron fijamente por un instante, y ella se dio cuenta de que su padre entendía. No se trataba de venganza ni de destruir el sistema. Se trataba de reconstruirlo. Se trata de dar voz a aquellos que siempre han sido ignorados y, lo más importante, de transformar el dolor en fuerza. Danica sabía que cuando regresara a su vida, ya no sería solo una abogada defensora que luchaba por un cliente. Ella sería una defensora de un nuevo tipo de justicia. La victoria en la corte fue solo el comienzo de un nuevo capítulo. Danica sabía que los próximos meses serían tumultuosos, con desafíos legales y personales que pondrían a prueba su resiliencia. Pero una parte de ella sentía que ese día ya había logrado algo mucho más grande que una simple absolución. Ella había demostrado al mundo que cuando una persona se niega a ser silenciada, la verdad se vuelve imposible de ignorar. Su nombre sería recordado, no por ser víctima de un error, sino por ser parte de un cambio histórico. Ella sabía que si quería, podía alejarse ahora y volver a su rutina, pero algo dentro de ella ya había cambiado. El coraje para enfrentarse al sistema, la fuerza para no rendirse ante quienes intentaron derribarla, ahora eran parte de su esencia. Y mientras salía de la sala del tribunal, con el peso de las cámaras sobre ella, Danica sonrió, pero no era una sonrisa de victoria convencional. Era la sonrisa de alguien que sabía que, aunque la lucha era larga, había dado el primer paso, y en ese momento estuvo más segura que nunca de que mientras viviera, ya no permitiría que la silenciaran.